con ese padre lo que se va descubriendo poco a poco es que reproduce lo que menos le gustaba del padre. Es decir, se ve en las mismas situaciones en las que odió a su padre. Y le pega una bofetada. En ese tipo de... A la hija, a la niña, es igual. Que esto sí que entronca realmente, probablemente con las creencias íntimas del pecado y Luego hay un personaje que no sé si estaréis de acuerdo. Yo creo que es un personaje que en el montaje definitivo de la película debió de desaparecer casi, que es esa mujer Alma, la del ordenador, que en un momento determinado tiene una escena que es casi definitiva para la historia de la película, sí, y que no tiene otra... Vamos, que no tiene una presencia. Sí, que es la que le dice, están comprando toda la montaña pero para ese personaje sale de repente y bueno, no le has visto nunca. A mí me da la sensación que esa alma, se llama Alma, yo creo que en alguna versión anterior tuvo una presencia. Quizás representa Alma lo mejor de ese pueblo, donde quiere todavía guardar las tradiciones, el amor al pueblo, no quiere que se convierta en otra cosa, que anuncia que se va a convertir en una especie de lugar de vacaciones de invierno, etcétera, que van a hacer un negocio donde están los sindicatos por medio, o alguien vinculado a los sindicatos, y ella representa un poco la autenticidad de los que quieren vivir allí de otra manera, que parece que es el espíritu también que tiene Nick Nolte, ¿no? No vender la tierra, no vender la casa, no separarnos de esto, ser diferentes, sin embargo están apresados por esa forma violenta de actuar ante las cosas, ¿no? Bueno, el alcohol les hace malos. El profesor tampoco la vende, al final queda claro que no vende la casa. No vende, no. No sabe por qué no la vende. La especulación de la montaña, ¿no? En cambio hay un personaje que es un personaje, digamos, episódico en la historia, pero que a mí me parece que está muy bien tratado, que es el de la exmujer de Nick Nolte. Es un personaje que sale pocas veces, pero muy tiene una fuerza impresionante, esa especie de falta de comunicación total que tiene con... Y además lo entiendes, porque no hay más que hacerle un par de planos a la actriz que hace de su mujer y te das cuenta que es otro tipo de ser Antonio, humano. Más esa familia, porque fíjate el marido, el actual marido que tiene... Qué poca relación, qué rara, qué una violencia. Solo sabemos que usa sombrero, que es algo rarísimo en ese pueblo. Es alguien de fuera que no tiene que ver con esa forma de estar en la vida. Lo tira usa sombrero y lo tira. Y lo es que es muy recoge importante lo lo del sombrero, a mí me parece que es un pequeño matiz, pero es importante que él se quede con el sombrero. Y luego a mí me parece que también es muy definitiva la escena del cementerio, cuando se despiden, Nick Nolte de su exmujer y la niña, que no pasa nada trascendente, porque en el fondo la niña cuenta que va a clases de patinaje y tal, y sin embargo, tal y como está visualizado, estás viendo que hay una serie de cosas por dentro que no afloran, de las que no se habla, pero que efectivamente... Y cuando se van ellas dos, él se queda absolutamente en ese plano del cementerio vacío, frío, con nieve. Es una imagen de la desolación y de la soledad, que en el fondo es un poco la tragedia de este hombre. Lo que te está diciendo es que la niña, con tal de no estar con su padre, se busca clases a cualquier hora. Guitarra, a las 4 tengo que tener clases para no estar, porque la niña no quiere al padre, eso está clarísimo. Y yo no creo que sea por influjo de la madre, sino que nace de ella. O sea, que la madre no da la impresión de ser un personaje que le está diciendo a la niña... No, es que falta de comunicación, es que es difícil comunicarse con ese hombre. Él es un hombre lleno de violencia. Y muy primitivo, y además violencia reprimida. Y claro, porque en cualquier momento, y además se comporta con su hija como si fuera un chico de su edad. Cuando le bebe, papá, no se puede, estaba prohibido. Ah, sí, está prohibido, ya no soy no sé qué. Pero ¿no crees que la violencia José Luis, una incapacidad para expresar los sentimientos que están secados y matados desde pequeño, porque los hombres duros, los hombres fuertes no deben expresar los sentimientos, no deben mostrar el cariño? Es una educación que ha tenido, claro. Es como la fatalidad de ser el heredero, y es lo que señalaba Oti. Él está unido al padre por esa forma genético. Y yo creo que ahí es lo que disculpa, entre comillas, Rader, porque yo creo que él cree en eso, cree en la fatalidad genética, en el componente genético de la que yo creo que él utiliza en todas sus películas la violencia como una especie de catarsis para la autorredención. Es decir, los personajes como una herencia que se inmolan a través de la violencia. Como una herencia que se transmite de padres a hijos, porque en realidad lo que habla de esta hija, que es muy violenta con su padre, la hija es súper violenta con el padre, es decir, que es otra manera de heredar esa brutalidad, esa violencia, pero no menos efectiva, es decir, no es menos efectiva la violencia que ha heredado esa niña para responderle al padre que la que él ha heredado de su propio padre. O sea, que habla un poco de la transmisión genética de la violencia, que es una cosa
que realmente te da un poco miedo, vamos, a mí me... No, por eso te decía yo, que a mí la niña se me da miedo. La niña no cuando tenga 25 años es peor que Nick Claro, se sacan más muelas que Nick Nolte. Que la niña es extraña e independiente. Yo no sé si le viene per se esa historia de... La niña no quiere estar con el padre. No quiere estar con el padre, pero no quiere estar tampoco con el grupo del pueblo. En la casa del padre. Tampoco con el grupo del pueblo. Porque cuando la llevan a la fiesta de Halloween, enseguida ella, está rodeada de niños, está rodeada de aquel pues simpático cacique del pueblo, que por cierto es curioso cómo las fiestas de Halloween también están sponsorizadas. Dice, esta fiesta que la ha pagado no sé qué compañía, no sé qué empresa, y la niña quiere huir también de ese ambiente. Sin decirlo, lo que está sugiriendo es que a la niña todo lo que le recuerda su pasado familiar le aterriza o le aterroriza. Porque, sin decirlo, pues yo me imagino que la niña ha sido testigo de horribles discusiones, de horribles violencia, y todo lo que le recuerde su pasado, su padre, su colegio... Se cuenta que se ha casado 2 veces con la misma mujer. Con la misma, que también. O sea, que le ha dado, se supone, otra segunda oportunidad a ella. Que él se supone que le ha dicho, no, yo cambiaré, todo lo siento. Pues, se vuelven a casar, es imposible, porque él lo lleva, como dices tú, en los genes. Él es como James Coburn. Claro, y además James Coburn es un personaje al final tan maléfico que está contento porque le demuestra que eres peor que yo incluso. Pero sí, hombre, a mí hay una imagen que es de las imágenes que más me gustan de la película, que es que cuando mata a su padre y se acerca a la cara de su padre muerto, le toca la cara, le toca la cabeza, le toca la frente y luego se la toca él a sí mismo, en una especie de pequeña sugerencia de que él nota hasta unos ciertos... Se reconoce. Exacto, claro, parecidos. Él no quiere reconocerse, porque hay antes una... me parece que es antes, cuando él se ve en el espejo, y hace una reflexión de que no, hay un momento en que no te reconoces en el espejo, pues está viendo en realidad en el espejo la figura quizá de su padre. Sí. Se está viendo distinto al que él se había imaginado, porque casi siempre que él utiliza la violencia, la utiliza muchas veces, aunque contenida, la utiliza, digamos, con ciertas razones. Le ha insultado el del bar o le ha dicho una torpeza delante de su hija, el amigo le quiere traicionar o está haciendo algo que él no controla. Sí, lo que pasa es que sus reacciones son impresionantes. Es que al amigo se lo carga porque sospecha que al otro luego le hace una especie de voltereta. Al amigo se lo carga por la obsesión. Yo creo que él cree, en la versión que da William Dafoe y otros, que aquí ha habido una especie de secuestro de la voluntad del pueblo de ser un pueblo distinto. Lo van a hacer una historia de invierno, de vacaciones de invierno, y lo están haciendo entre unos cuantos que están haciendo negocios. Él de repente encuentra sentido a su estar en el pueblo, a su ser policía, y quiere rebelarse contra eso, y para justificarse quizás tiene que matar al otro que ha participado en esa, eso es otro punto en esa historia muy entretenido de analizar en la película, lo que es la pesquisa suya policial, en qué la basa, cómo la desarrolla, es impresionante. Es que este personaje... La sencillez por un lado y la complejidad. Es que este personaje tan primitivo, sin embargo, se mueve con unos códigos éticos, porque hay que ver la escena con el abogado, cuando el abogado le propone toda esa cosa que tiene que hacer, él dice que le parece repugnante tener que acusar a su mujer de una serie de trastornos sexuales o lo que sea. Claro, que quiere a su hija y le manda los $500. Y entonces yo creo que esa investigación del crimen es una especie de querer defender una serie de comportamientos, y que yo creo que a su amigo al final le mata en un intento, como pasa en este tipo de personajes, casi purificador de su culpa. Porque aquí en el fondo todos tienen culpa, todos tienen un pecado y todos tienen que pedir perdón a alguien de lo que han cometido. Y como su amigo no lo hace, él se encarga de ser una especie de purificador de las culpas de su amigo, porque está convencido que su amigo se ha implicado en la trama de estos personajes tan turbios. Hemos dicho cuando mata al padre, pero al padre en realidad le mata por accidente. Lo que sí hace es el acto ese purificador de inmolación final, donde tiene mucho que ver, quemar el pasado, quemar el padre, desaparecer. Es como un funeral vikingo, ¿eh? Exactamente, hace un funeral primitivo. En medio de las llamas, en vez de estar en una banca, lo hace en el... Y además tiene un doble valor visual, una película en que el blanco de la nieve es la obsesión de toda la primera parte,
al final surge el fuego como purificador de comportamientos y el fuego y la nieve. La primera vez que yo vi la película, yo pensé que él se inmolaba ahí, que él moría con el padre. Yo creía que, cuando estaba viéndola, en el momento que lo iba a ver, yo pensé que, y que él se metía y que la voz nos iba a contar que él murió con el padre. Yo pensaba eso. Pero de alguna manera muere, ¿no? Porque sí, pero, el desaparecer es morir para el recuerdo, para la memoria. Tiene que hacer una serie de cosas justicieras, entre comillas, que se supone que él tiene que hacer, que es irse al bosque, buscar